Bueno, entonces, después del análisis de este circuito, se obtiene finalmente esta ecuación diferencial, la cual es una ecuación diferencial de primer orden. Eh, no es necesario tener métodos muy complicados para resolver esta ecuación, porque debemos tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo a cómo se dijo, se explicó el ejercicio, recuerden de que B sub I de T corresponde a una entrada de escalón. Es decir, si por acá tenemos B sub I, B sub I de T, B sub I de T tiene un valor constante a partir de T mayor que 0. Es decir, que tiene un valor constante para el valor de T mayor que 0. Y para valores menores que 0, vamos a tener que B sub I de T vale 0. ¿Listo? Entonces, bajo esas condiciones, y adicionalmente vamos a tener que tener en cuenta acá la condición inicial para B sub X de T. ¿Y quién es B sub X de T? Miramos que es es la tensión que hay sobre el capacitor, que es el elemento dinámico que estamos analizando en este circuito de primer orden. Entonces debemos tener en cuenta el valor inicial, es decir, las condiciones iniciales, que en este caso solo se requiere uno al ser la ecuación de primer orden. Entonces por aquí vamos a poner cuáles son las condiciones iniciales, es decir, B sub X, necesitamos saber cuánto es B sub X en T igual a 0. Y como se dijo o como se expresó en el enunciado del problema, se dice de que el circuito parte del reposo, es decir, el capacitor se encuentra completamente descargado. Ya teniendo en cuenta estas condiciones, entonces, ahora sí partimos a sacar la solución de esta ecuación. Esta ecuación tiene dos soluciones, es una solución compuesta por dos partes. Una, que va a ser la solución en estado estable y otra, la solución del transitorio. Para conocer cuál es el valor en estado estable, debido a que tenemos una fuente que es constante para t mayor que 0, que es B sub I de t, que en este caso está de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el valor en estado estable y para ello, ¿qué es lo que consideramos? Consideramos de que el capacitor, después de que se descargue, se convierte en circuito abierto, es decir, si tenemos en cuenta lo siguiente, esto que subrayamos acá ya es un circuito abierto, es decir, queda abierto estos dos nodos y solo me queda la resistencia RC y RF. Entonces, si notamos eso de ahí, entonces nosotros podemos establecer lo siguiente. Podemos saber que el valor B sub X de T en estado estable es un valor constante porque la fuente de entrada es una constante para t mayor que 0. O sea que B sub X de T en estado estable su SS va a ser igual a ¿quién? ¿Al qué? Al circuito equivalente que quedó. ¿Y cuánto vale B sub X respecto a B sub Y? Mire que se forma un amplificador inversor, o sea, va a ser menos RF sobre R sub C por el voltaje B sub I de T.
Y como es una constante que vale b sub i, entonces para t, y la solución que estamos hallando es para t mayor que 0, entonces simplemente va a ser eso. Y esta que vamos a señalar acá va a ser, disculpen, la solución en estado estable. ¿Listo? Bueno, entonces ahora el otro problema consiste en encontrar la solución del transitorio. Para la solución del transitorio, tal como se explicó en clase, es tomar esta ecuación, es decir, para la solución de b sub x de t, vamos a anotarla por acá, para solución transitoria, nosotros debemos tener en cuenta la siguiente ecuación. Es decir, es esta ecuación igualada a 0. ¿Listo? Es, por acá vamos a resaltar con el siguiente color, disculpen, la manera de solucionar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, para solucionar esta ecuación, entonces lo que hacemos es cambiar los términos diferenciales por lambda, y como aquí el b sub x de t es equivalente a la derivada cero, es decir, a la misma función, entonces no colocamos lambda, sino que serían términos independientes de que primero necesitamos hallar es la solución ¿qué? La solución de la ecuación característica de esta ecuación. Entonces necesitamos definir la ecuación característica cambiando estas derivadas por lambda. Si fuera una segunda derivada sería en lambda cuadrado, y aquí no ponemos lambda, sino que se quedaría en término independiente. Entonces, para este caso nosotros tenemos que definir lo siguiente. Bueno, entonces vamos a definir la ecuación. Vamos a coger y copiar esto aquí. Y entonces vamos a decir de que vamos a plantear la ecuación, o el más bien, como lo definimos en clase, el polinomio característico. Entonces, el polinomio característico es cambiar los diferenciales por un término algebraico. Nosotros en clase lo llamamos lambda, le pueden poner el nombre que ustedes deseen. En este caso, como tenemos la primera derivada, entonces vamos a tener que esto va a ser nada más un lambda. Y aquí como no tenemos, sería como tener lambda a la 0 Esto es equivalente a nada más tener este término independiente. Y esta ecuación igualada a 0 es lo que conocemos como polinomio característico. Entonces, si ustedes recuerdan, un polinomio puede tener tres tipos de soluciones. Como en este caso vamos a tener un polinomio de orden 1, solo vamos a tener un tipo de solución. Que ese tipo de solución es que es una raíz real y diferente. Pero si recuerdan bien la solución de la ecuación de segundo grado, en ese tipo de ecuaciones nosotros tenemos de un orden 2 hacia arriba, podemos tener las siguientes combinaciones de raíces. Primero, que sean diferentes y reales. La otra, que sean todas iguales. Y la otra, que sean diferentes pero complejas. Para este caso, nosotros tenemos esta ecuación y lo que nos toca es despejar lambda para encontrar la raíz del polinomio característico. Entonces, si de aquí despejamos lambda, se deben encontrar las raíces del polinomio. Como es de orden 1, entonces solamente vamos a tener una raíz.
Es aquí para que se vea mejor. Ahí me disculpan por el error. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces toca despejar eso. Entonces, de aquí podemos decir que lambda va a ser igual a ¿quién? Pues pasamos esto al otro lado, queda RC sobre RF. Y nos queda que lambda va a ser igual a menos 1 sobre CF RF. Entonces, ¿qué acaban de notar ustedes? Que solo tenemos una raíz y es una raíz real. Eso lo que nos sugiere es que la solución para el transitorio, es decir, B sub X de T, o sea, es una raíz real. Entonces, eso lo que nos va a sugerir es lo siguiente. Sugiere que la solución del transitorio de esta ecuación va a ser la siguiente. Que B sub X de T va a ser igual a una constante que vamos a llamar aquí K, que va a ser la constante de integración que sale al resolver esta ecuación. ¿Listo? Por Euler a la lambda por T. Y como lambda ya sabemos que cuesta esto, que es menos 1 sobre CFRF, entonces podemos decir de que esto va a ser igual a una constante K por Euler a la ¿quién? Euler a la, disculpen, al valor de lambda, que es este, por T, o sea, a la menos T sobre CF RF. Muy bien. Entonces, ya con esto ya podemos completar la solución final que es la que estamos buscando, que es B sub X de T. Entonces, finalmente, B sub X de T y acá podemos definir que B sub X de T va a ser igual a ¿quién? A la solución en estado estable, que es esta de acá. Más la solución que tenemos acá, que es la solución en qué? De la transitoria, la respuesta transitoria del circuito. Listo. Y finalmente hemos resuelto la ecuación, pero ¿qué falta, muchachos? Falta saber cuánto vale esta K que tenemos acá. Esa K que es la constante de integración. ¿Y de dónde la sacamos? Esa constante de integración la sacamos a partir de las condiciones iniciales que tiene el circuito. Es decir, nosotros ya sabemos de que B sub X en T igual a 0 vale 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar esta solución resultante. ¿Evaluarla cómo? Evaluarla en T igual a 0. Es decir, el siguiente paso sería encontrar las constantes de integración. En este caso solo tenemos uno, es decir, hallar la constante K. Entonces, para hallar la constante K, entonces nos valemos, como les acabo de comentar, de las condiciones iniciales. Entonces, para eso necesitamos las condiciones iniciales.
Listo, entonces, ¿qué condiciones iniciales nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Pues simplemente esta que nosotros habíamos definido aquí antes, o sea, más bien, para no dejar esto así tan grande, más bien que b de 0, ya sabemos de que es una función en el tiempo, es igual a 0. Entonces, si evaluamos esta ecuación en t igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Listo. Vamos a tener que, reemplazando aquí, entonces eso es t igual a 0. Listo. Vamos a tener esta constante igual. Y aquí reemplazamos esta t por el tiempo igual a 0. Y entonces, sin importar lo que valga CF y RF, este Euler a la 0 es igual a 1. O sea, es decir, es un número real elevado a la 0 que por lo generalmente da 1. Y entonces la ecuación, perdón, para encontrar la constante de integración es la siguiente. Entonces, de acá que nos toca despejar. Despejamos K. Y entonces, al despejar K, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a despejar de aquí K. Ay, se me olvidaba. Qué pena. ¿Cuánto vale B sub X de 0? Pues 0. ¿Y de dónde lo sacamos? De la condición inicial. Entonces de ahí obtenemos K. Entonces de aquí vamos a obtener de que K va a ser igual, esto pasa al otro lado positivo, a RF sobre RC B sub I. Listo. Es decir, en otras palabras, ya tenemos completamente solucionada nuestra ecuación y ya sabemos cómo se comporta B sub X de t. O sea, es decir, B sub X de t ya reemplazamos K por el valor que acabamos de encontrar acá. Y finalmente tenemos esto. Listo. La solución completa de B sub X de t. Y como el ejercicio nos pide hallar B sub O de t, recuerden de que B sub O va a ser menos B sub X de t. Entonces, es decir, que de acá mismo podemos deducir que B sub O de t es invertir los signos de esto. Es decir, aquí, este que era negativo pasa a ser positivo y este que era positivo pasa a ser negativo. Y esta sería la ecuación diferencial, perdón, sería la solución del comportamiento del circuito de primer orden. Es decir, tenemos esta como la solución total del circuito. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente analizar cómo es esta solución. Si ustedes observan, aquí vamos a tener un valor que es un RF sobre RC que está multiplicando la entrada. A eso le podemos llamar una ganancia. Entonces, ese valor de ganancia lo podemos llamar como una ganancia ¿qué? Una ganancia M. Y acá podemos definir, disculpen acá, vamos a definir una ganancia M igual a RF sobre RC, y a esta expresión que es CF sobre RF lo podemos llamar una constante de tiempo tau. También tenemos que tau
o la constante de tiempo va a ser CF por RF. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos acá? Mire que si damos una entrada escalón, como tenemos acá, entonces mire lo que nos está diciendo el sistema. ¿Cómo va a ser B sub O? Cuando esta exponencial decreciente se acabe, es decir, para cuando el tiempo sea infinito, el valor final de B sub O de t va a ser RF sobre RC B sub I, es decir, es multiplicar el valor de esta constante por una ganancia dada por este valor de estas dos resistencias. Es decir, que si miramos eso, a ver, disculpa por acá, vamos a insertar aquí, a dibujar una línea. Entonces, después de cierto tiempo, nosotros vamos a tener una respuesta constante. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener de que cuando tiempo sea igual a 0, el B sub va a ser 0. ¿Por qué? Porque al ser esto 1 queda RF sobre RC B sub I menos RF sobre RC B sub I. Y entonces lo que vamos a tener es que a partir de 0 vamos a tener un comportamiento creciente hasta llegar al valor final, un comportamiento exponencial. Es decir, voy a dibujar aquí, a tratar de dibujarlo a mano alzada. Vamos a tener esto y finalmente vamos a llegar a un valor final. ¿Listo? Bueno, entonces